En el año 312, Constantino y Magencio, rivalizando por el poder del Imperio Romano, se enfrentaron en una batalla. La leyenda afirma que Constantino alzó sus ojos al cielo y vio una cruz en llamas con una inscripción que decía: «Con este signo vencerás». Constantino derrota a su enemigo y se hace con el poder absoluto. Se convierte al cristianismo, la fe a la que atribuye su victoria. Convierte el cristianismo en religión estatal y promete encontrar el lugar en donde todo empezó, el sitio de la inhumación y de la resurrección. La preocupación por localizar la tumba de Jesucristo tiene más que ver con la especulación inmobiliaria en el siglo IV después de Cristo que con los acontecimientos históricos del siglo I. Constantino se convierte en 312 y su madre se marcha a Tierra Santa a hacer una gira por los lugares sagrados de los cristianos. Jerusalén se había convertido en un gran centro de peregrinación y la decisión de crear uno de estos centros era responsabilidad de las autoridades. Por lo tanto, les venía de perlas un lugar de inhumación preciso, en donde los peregrinos pudieran rezar. Entre el 325 y el 328 después de Cristo, Helena, la madre de Constantino, visita Jerusalén. Una de las leyendas sobre su peregrinación cuenta cómo encontró la Vera Cruz. Otra afirma que encontró el lugar del entierro y la resurrección. Los especialistas rechazan estas leyendas, pero creen que ciertos datos sobre la localización del Gólgota pudieron haber sobrevivido en las tradiciones orales internas del cristianismo, datos que llevaron a Constantino a cavar en un lugar concreto dentro de los muros de la ciudad. Ese lugar había sido en un primer momento una cantera. Hay que imaginar una cantera en desuso, con un montón de piedras por labrar en el centro, como se suele ver en las canteras abandonadas. Alrededor del borde de la cantera estaría el muro de la cantera. En el centro un jardincillo. Y en el muro, algunos devotos judíos habrían excavado tumbas para ellos mismos. Y luego, ante su gran sorpresa, eso es lo que cuenta en griego Eusebio, el gran comentarista, en su narración sobre el descubrimiento de la tumba. Más allá de toda esperanza, más allá de toda previsión, fue revelado el lugar de nuestra salvación. No hay ninguna duda sobre lo que esto significa. Significa el lugar en el que se dio la resurrección, y Eusebio no se extiende al respecto. Solo utiliza una palabra griega para describir la tumba, a la que ni siquiera denomina tumba. La llama antron, o sea, cueva. De lo que sí podemos estar seguros es de que la tumba que la gente de Constantino descubrió se encuentra hoy en día en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro. Así que la pregunta es, ¿cómo supieron que esa era la buena? O sea, es la pregunta de los $64.000. Los especialistas creen hoy en día que los enviados de Constantino descubrieron una serie de tumbas judías del siglo I excavadas en la roca. Pongámoslo más difícil. ¿En qué se basaron para elegir? Nadie en absoluto lo sabe. Creo que no debemos perder de vista que el emperador dijo que tenía que hacerse así, o que el obispo de Jerusalén quiso realzar el prestigio de su ciudad y tenía muchas ganas de encontrar la tumba. Pero creo que también hay que plantearse la pregunta, ¿cómo puede una mente muy inteligente, de matrícula de honor como Eusebio, llegar a autoconvencerse? ¿Fue solo porque el emperador dijo que haya una tumba? A mí me parece que desde el siglo I el lugar de la crucifixión pudo quedar olvidado durante siglos, pero cuando el emperador o la madre del emperador llega y dice que quieren construir una magnífica basílica sobre el emplazamiento de la tumba, no vas y le replicas, perdone Alteza, pero es que no sabemos dónde fue. Por supuesto, vas a decir algo. Creo que lo más probable es que hubiera grafitis o inscripciones grabadas en la roca por fuera, o quizá incluso por dentro de la tumba. El tipo de inscripciones que se suelen encontrar normalmente en las primitivas tumbas cristianas. En este caso habría algo parecido a la gran frase griega, Cristo se ha alzado, o Jesucristo está aquí. Por razones desconocidas, los agentes de Constantino señalan una tumba como objeto de veneración. En ese momento lo que ocurrió fue que sus ingenieros cortaron y se deshicieron de todo el muro.
dejando un simple cubo de piedra que contenía la tumba identificada como la de Jesucristo. El cubo exento es entonces convertido en sepulcro y rodeado por un edículo, palabra de origen latino que significa pequeño edificio. Constantino ordena que se construya un majestuoso complejo eclesial en ese lugar y en el 336 después de Cristo la iglesia del Santo Sepulcro queda consagrada. Una gran rotonda protege el edículo y en el patio adyacente la roca del Gólgota se deja en su lugar con una réplica de la cruz plantada en la cima. La iglesia permanece intacta durante 7 siglos hasta los desastrosos acontecimientos de 1009. El califa fatimí de Egipto, Al-Hakim, en mi opinión, simplemente se volvió loco y ordenó la destrucción de todas las iglesias cristianas de sus dominios, y muy particularmente la destrucción de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. De hecho, se supone que sus ingenieros quitaron el cubo. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto cortaron, pero es muy posible que después de eso solo quedara el suelo y algunos trocitos de las paredes originales. Jerusalén fue conquistada muchas veces a lo largo de su larga y sangrienta historia. Los musulmanes tomaron la ciudad en 638 después de Cristo, pero los cristianos aún pudieron seguir con sus peregrinaciones. Más tarde, bajo el gobierno de los turcos selyúcidas, esas visitas fueron prohibidas. En consecuencia, en 1095, el Papa Urbano II inicia la Primera Cruzada, cuyo objetivo es reconquistar los lugares sagrados cristianos, y el principal de ellos es la tumba de Jesucristo. Cuando los cruzados llegaron a Jerusalén en julio de 1099, no existía una iglesia, tal y como ahora lo entendemos, en el emplazamiento del Santo Sepulcro. Había un patio rodeado de sepulcros. En menos de 50 años, los cruzados lograron uno de los conceptos arquitectónicos más asombrosos de la historia, porque decidieron juntar bajo el mismo techo el lugar de la muerte de Jesucristo y el de su resurrección. Los cruzados reconstruyeron el edículo y supervisaron la construcción de una gigantesca basílica en el solar del complejo de Constantino. La reconstrucción de la iglesia del Santo Sepulcro se terminó en 1169. En la entrada se encuentra la piedra del ungido, en donde se cree que Jesucristo fue depositado tras ser descendido de la cruz. A la derecha, 18 escalones conducen a la capilla del Gólgota y al altar de la cruz. Bajo el altar se encuentra un disco de plata en el punto exacto en donde pudo alzarse el crucifijo. Debajo de la rotonda está el edículo. Al entrar, nos encontramos con la capilla del Ángel y con el altar de la piedra rodante. Más adelante está la cámara de la tumba, que contiene la piedra funeraria en donde se cree que descansó el cuerpo de Jesucristo. En 1808 hubo un gran incendio. La estructura que protege la tumba quedó dañada por el fuego y hubo que cambiar una gran parte de ella. Un fraile griego anotó con gran detalle todo lo que vio. De estas notas se deduce claramente que las paredes de piedra labrada de la tumba tenían unos 4 codos de altura. Ahora bien, si sobrevivieron a lo de 1809, cuando este fraile griego hizo sus anotaciones, indudablemente es porque habían sobrevivido a la destrucción de 1009. 8 siglos antes. El edículo se reconstruyó una vez más y desde 1809 nadie ha visto lo que queda de la tumba original por debajo de él. Durante casi 1000 años la iglesia del Santo Sepulcro se mantuvo erguida y orgullosa. Pero en la profundidad de la tierra, bajo sus sagrados sepulcros, algo ha caído en el olvido, algo que poca gente y aún menos cámaras han visto nunca. La iglesia del Santo Sepulcro se construyó sobre lo que Constantino el Grande creía que era el lugar de la crucifixión y de la resurrección. En el nivel inferior
se encuentra la capilla de Santa Elena. Lo más notable de esta antigua capilla es lo que se halla detrás de esta puerta moderna. Síganme. Este estrecho pasillo conduce a una serie de enormes cavernas. Las paredes de piedra atestiguan claramente que este lugar se empleó antiguamente como cantera. No supimos que todo esto existía hasta hace 25 años, cuando el Santo Sepulcro fue restaurado y se abrió toda esta zona. Las excavaciones armenias descubrieron restos de cerámica romana del siglo I, fragmentos de mosaico y cisternas que pudieron ser empleadas por los cristianos primitivos para sus bautizos. En la época de las excavaciones, encontramos primero este lugar. Luego, cuando encontraron esta sala, encontraron un dibujo de un barco del siglo IV. Debajo de él había una inscripción que decía Dominos Ibimos, que significa Señor, allá vamos. Es decir, lo lograron. Lograron llegar hasta Jerusalén como peregrinos. Luego, bajando más hacia los cimientos, encontramos unos cuantos lugares más. El descubrimiento de estas cavernas, jamás vistas por el público, confirma que Constantino construyó su complejo sobre una cantera abandonada. En tiempos de Jesucristo, las canteras a menudo se utilizaban como lugares de ejecución porque se encontraban fuera de los muros de las ciudades. Pero la iglesia del Santo Sepulcro está claramente dentro de la ciudad. ¿Quiere esto decir que Constantino se equivocó al localizar la tumba? Claro que hay otro sitio en Jerusalén del que mucha gente cree que puede ser la tumba de Jesucristo. Es lo que llamamos la tumba del jardín, saliendo de la puerta del norte por la carretera de Damasco. Desde luego, está fuera de la ciudad actual. Existía un lugar fuera de los muros de la ciudad, una crucifixión debe llevarse a cabo fuera de la ciudad, que se parecía a una calavera, dado que la Biblia designa el sitio de la crucifixión como Gólgota, o sea, lugar de la calavera. Eso les llevó a pensar que pudo haber sido este sitio. Pero en el 950 a.C., el rey Salomón utilizó gran parte del lugar para la construcción del templo. Cuando llegaron a donde se distingue la forma del cráneo, dejaron de excavar, porque a partir de ahí la piedra era caliza y no servía para construir el templo. Pero desde ese momento, 950 a.C. hasta 1956, en que se construyó una estación de autobuses, nada se construyó en ese terreno. Creemos que no se construyó nada porque tradicionalmente se dice que es un antiguo lugar judío para ejecuciones. En realidad por la zona se le conoce como Bet Jesakila, o sea, el sitio de las lapidaciones. Una tumba excavada en la roca apareció en 1867. Nadie le presta la menor atención durante unos 16 años. Hasta que en 1883 el general Charles Gordon, famoso militar británico y hombre devoto, le hace una visita. Vino a esta zona de Jerusalén y sentándose en un balcón, en el extremo septentrional de la ciudad, echó un vistazo panorámico a la zona que hoy es la tumba del jardín y creyó ver la silueta de una calavera en la superficie de la roca. Entonces comentó que ese podía ser el emplazamiento de la tumba de José de Arimatea y por lo tanto la tumba de Jesucristo. La autoridad de semejante personaje abre el camino para la compra del terreno en 1894 por parte de la Asociación Inglesa del Jardín de la Tumba, una fundación de caridad que reúne varias organizaciones protestantes. El jardín se excava finalmente en 1892 por el arqueólogo Conrad Schick. Lo que descubre es notablemente similar a la descripción que hace la Biblia de la tumba de Jesucristo. La mayoría de los arqueólogos admite que esta tumba es la típica tumba judía del siglo I. Aparte de eso, la entrada no es exactamente del tamaño habitual de una tumba judía del siglo I. Normalmente hubiera sido de 1/3 de su tamaño real. Creemos que los cruzados aumentaron el tamaño para que más gente pudiera entrar a rezar. Por debajo de la entrada hay una huella de unos 40 centímetros que sugiere que se hizo rodar una piedra para sellar la entrada de la tumba. El interior de la tumba mide 4,26 metros de ancho, tiene una profundidad de 3,5 metros y una altura de unos 2,5 metros. A la entrada se encuentra la sala de los lloros, donde la gente venía a lamentarse.
Más hacia adentro está el estante excavado en la piedra en el que se dice que se depositó el cuerpo de Jesucristo. Es llamativo que en la pared del fondo de la tumba se distingue una cruz pintada con pintura roja, pero es una cruz bizantina. Es una prueba de que los cristianos de los primeros siglos se interesaban especialmente por esta tumba. En los años siguientes, el terreno circundante se convierte en un jardín. La Biblia dice que alrededor de la cruz había un jardín y en el jardín una tumba. Ahora bien, hay dos elementos en este jardín que sugieren poderosamente que se trataba de un jardín del siglo I. El primero es un sistema de riego muy antiguo. Es el tercer mayor sistema de riego de toda Jerusalén. Es demasiado grande para que solo se usara por razones domésticas, pero hubiera sido adecuado para un jardín. Luego, en 1926, los arqueólogos descubrieron un antiguo lagar precristiano, pero un antiguo lagar asociado con tanta agua sugiere un jardín del siglo I. Es posible que hubiera una viña. Pudo haber sido la viña de José, pero no hay manera de estar seguros. Los cristianos empezaron a peregrinar al jardín de la tumba. En la época actual recibe 250.000 visitantes anuales. En su mayor parte, son peregrinos cristianos que quieren recordar los fundamentos de su fe cristiana. Creo que ha llegado a haber gente de hasta 40 o 50 naciones o grupos lingüísticos reunida en este lugar. El jardín de la tumba es el auténtico lugar al que hay que llevar a la gente para enseñarles el aspecto de una tumba del siglo I, según se describe en el Evangelio de San Marcos. Aquí se puede ver cómo eran. Yo visité el jardín de la tumba en 2 o 3 ocasiones. De hecho, tengo algunos amigos ingleses que suelen ir allí a trabajar como voluntarios. Es muy bonito, es muy interesante, está muy bien arreglado. Es la típica tumba que nos encantaría que hubiera tenido Jesucristo. Está en un jardín, es tranquila, silenciosa. Puedes ir y casi sentir que está ocurriendo algo en tu presencia. A mí me parece que lo del jardín de la tumba es el último grito. No creo que ese lugar tenga una gran antigüedad, ni se sostenga sobre una gran tradición. Creo que la tradición es muy importante a la hora de identificar sitios, pero es posible que ambos estén equivocados. Los ambiguos datos de los evangelios constituyen toda la documentación escrita que se tiene sobre la tumba de Jesucristo. Hay quien cree que describen el jardín de la tumba, otros que ésta se encuentra en la iglesia del Santo Sepulcro. Aún así hay quienes adoptan una actitud más provocativa. Antes de debatir sobre la tumba de Jesucristo, hay que debatir sobre la inhumación de Jesucristo. Y la cuestión es cómo se enterró a Jesucristo y si efectivamente se le enterró. Por una parte parece una pregunta obvia, o sea, vamos a leer los evangelios. José de Arimatea entierra a Jesús. Bueno, pues ¿cuál es el problema? Por otra parte, a Poncio Pilatos no le interesaría que un delincuente fuera enterrado como Dios manda, porque buena parte del mensaje de la crucifixión es desanimarte. Lo mejor que puedo imaginar es que los romanos lo bajaran de la cruz y lo enterraran en una fosa común con una ración de cal, o en el peor de los casos, que lo dejaran colgado en la cruz, porque eso era lo que los romanos pretendían mediante la crucifixión. Te dejaban en la cruz para que se cebaran contigo las aves carroñeras y los perros. Encaja muy bien con la sensibilidad judía el que una fiesta de primera importancia, como es el sábado, se dijera que no podían dejar que eso les ocurriera a esos cuerpos. Es que es el sábado, es un día sagrado, así que tenemos que bajar esos cuerpos. Es una historia extraña, y siempre es posible que alguien diga que es tan extraña que es irreal. Tan posible como que alguien diga que es tan extraña que por eso es real. Hasta que se me demuestre lo contrario, debo pensar que Jesucristo no fue enterrado de ninguna manera que nosotros podamos reconocer como tal. Ahora bien, si alguien me dice que Jesucristo fue abandonado en la cruz durante tanto tiempo como para que no hubiera nada que enterrar, yo contestaría que sí, que eso es muy posible, que eso le ocurrió a muchísima gente. Pero todas las pruebas demuestran que dado que fue una persona muy distinta a lo largo de toda su vida, igualmente en su muerte tuvieron que ocurrir cosas muy diferentes. El debate sobre la veracidad del cuento de la inhumación continúa. Se han emitido algunas teorías polémicas como la de que Jesucristo sobrevivió a la crucifixión y murió de muerte natural algunos años más tarde. Por tanto, ¿dónde está la tumba de Jesucristo? El jardín de la tumba encaja con la descripción de los evangelios y el hecho de estar sobre una cantera fuera de los muros de la ciudad encaja con el que fuera un lugar para las crucifixiones. ¿Pero ocurrió ahí?
Bueno, yo creo que el jardín de la tumba es muy bonito. Tiene un aspecto precioso. Atrae a la gente a quien no le gusta la iglesia del Santo Sepulcro. Pero eso no lo convierte en auténtico. Es el típico sitio que estimula la imaginación de la gente, que estimula sus sentimientos religiosos. Por eso comprendo por qué a la gente le gusta que esa tumba en concreto sea la tumba de Jesucristo, pero yo no creo que lo sea. Yo, personalmente, no creo que haya ninguna prueba arqueológica o histórica que demuestre que esa es la auténtica tumba. Ahora se discute sobre la edad de esa tumba. Mucha gente afirma que es una tumba de la segunda época del templo y que por lo tanto pudo ser la tumba de José de Arimatea. Pero los arqueólogos israelíes la fechan mucho antes. Desde luego que hay un emplazamiento funerario, pero todas las características relativas al labrado de la piedra señalan hacia una época tardía de la Edad de Hierro. Así que desde un punto de vista especializado, esto no encaja en absoluto con el lugar de inhumación de Jesucristo. Creo que me gustaría subrayar que estamos aquí para que la gente reflexione sobre la muerte, la inhumación y la resurrección de Jesucristo. Por eso creemos que está ahí. Constantino declaró que la iglesia del Santo Sepulcro era el auténtico emplazamiento de la tumba de Jesucristo. Pero esa conclusión se basaba en una leyenda local. En la iglesia del Santo Sepulcro notas una sensación de poder, de misterio y de espanto, que en mi opinión es más auténtica que todo lo que han dicho los evangelios. Si existe la menor posibilidad de vincular un lugar actual con la tumba de Jesucristo, yo preferiría que fuera el Santo Sepulcro. Toda ciudad, pero sobre todo Jerusalén, es una entidad dinámica. No paraba de crecer y al extenderse, en algún momento dado, tuvo que llegar hasta el cementerio, por lo que éste tuvo que ser trasladado para que la gente pudiera seguir extendiendo la ciudad. Esto al menos nos da una indicación de que hubo tumbas relativamente cerca de la ciudad. En cuanto se agregaron más casas, hubo que separar a los muertos de los vivos. La iglesia del Santo Sepulcro se encuentra actualmente dentro de los límites de la colonia romana. El gobernante judío Herodes Agripa extendió la ciudad hacia el noroeste por encima del emplazamiento de la tumba. La tumba quedó entonces dentro de la ciudad. Había estado fuera, pero a la altura de 41 o 44 después de Cristo ya estaba dentro. La ventaja del Santo Sepulcro es que no está muy lejos del Calvario. Creo que muy posiblemente el emplazamiento de la tumba de Jesucristo fue ignorado o se olvidó. Quiero decir, ¿por qué iba nadie a venerar la tumba de alguien de quien estaban seguros que había resucitado de entre los muertos? Creo que hay bastantes pruebas a favor de la iglesia del Santo Sepulcro. No creo que haya que ir a buscar otros sitios. Ese es el que está relacionado con la tradición más poderosa.